Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro último programa de la semana. Hoy viernes 14 de julio. Y claro, ya nos encontraremos nuevamente el próximo lunes. Pero no nos adelantemos, pues. Para hoy yo había preparado varios temas, ¿no? Por ejemplo, el tema Ávila y el fracaso de la acusación, ¿verdad?, constitucional. También tenía el tema sobre la señora Bachelet, ¿no? Y su fundación, esta Horizonte Ciudadano. Están apareciendo todos los días nuevas fundaciones y nuevos personajes. Y tenía también el tema de la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, y su reforma de pensiones, pero con lenguaje inclusivo. Eso es, amigos, esto es el lenguaje inclusivo, ¿no? En fin, si tenemos un tiempo, aunque sea un tiempo pequeñito, voy a ver si alguna introducción hago acerca de este tema del lenguaje inclusivo. No sé qué tiene que ver la reforma de pensiones con el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero en fin, quiero detenerme, amigos, en dos aspectos en el día de hoy. Y me olvidaba, varias personas se han comunicado conmigo y me han preguntado por qué nunca me he referido a algún tema de política internacional, latinoamericano, sobre todo, que también es abundante y de repente nos toca directamente como país, ¿no? Bolivia, Perú, Argentina, Venezuela, a cada rato, ¿no? Así que bueno, lo he pensado y creo que podríamos comenzar el lunes con alguna pequeña nota en algún momento del comentario para amenizar lo que pasa en Chile. Y me gustaría que ustedes también me escribiesen y comentasen esta idea, ¿no? En fin, está ahí y veremos. Vamos a ver. En principio no me parece una mala idea hacer una pequeña nota de un comentario sobre algún acontecimiento aquí de América Latina, ¿no? En fin. Vayamos entonces a los temas de hoy. Uno es el tema Vallejo y la defensa que hace de su comisión de expertos, ¿no? Pero más que eso, que hemos hablado algunas veces, y que de verdad no puedo compartir esa famosa comisión, es interesante la respuesta que le da el periodista Santiago Pavlovich. Eso sí que es interesante. Y que además está en la línea de prácticamente todos los periodistas que quieren la libertad de expresión y todos los columnistas como yo que deseamos y amamos la democracia y la libertad de opinión. Ese es un tema y vamos a partir con él. El otro tema, sin duda, es Giorgio Jackson y nuevas informaciones respecto de sus amenazas, de lo desubicado que es el ministro. Eso yo lo comenté ayer con bastante dureza a propósito del llamado que hizo al periodista Sergio Feito. Gonzalo Feito. Claro.
el conductor de Sin Filtros, ¿no? Pero hoy apareció un nuevo atentado, ¿verdad?, a la tranquilidad de las personas. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa, amigos. Entonces, nos vamos a centrar ahora en la defensa de Vallejo y que hace a su comisión de expertos. Vamos a reiterar ciertos conceptos. La comisión de expertos para la desinformación a mí me parece un despropósito. A mí me parece que en cualquier régimen democrático no debiera haber ningún tipo de censura. No debiera existir ningún afán por coartar la libertad de expresión. No debiera ser propósito de ningún gobierno limitar el libre pensamiento de la gente. Porque eso es lo que nosotros vemos a diario en las redes sociales, por ejemplo, que pueden ser muy desagradables en muchos de sus comentarios y pueden efectivamente tener información equivocada. Eso sin duda, eso ocurre en todas partes del mundo. Pero no en todas partes del mundo el gobierno está absolutamente enceguecido con la idea de sancionar, porque el cohibir, el coartar es una forma de sanción a la gente porque expresa su opinión. La colectividad, nosotros como sociedad, debemos estar preparados para estas cosas. Y por eso es que existen muchas fuentes. Entonces, si usted tiene dudas respecto de lo que lee en tal o cual plataforma digital, vaya a los medios internacionales, vaya a los medios que a usted le parezcan confiables, radios, periódicos. Eso hace la gente. Pero no es una obligación del gobierno o del Estado, como dice Camila Vallejo, representado por este gobierno, el limitar o el proteger, como ella dice, al periodista, el periodismo profesional. Esa no es forma de proteger. De ninguna manera. La democracia no se protege coartando, señora Vallejo, la libertad de expresión. No se protege coartando y limitando el pensamiento de la gente. Porque las redes sociales están para que la gente se exprese, nos guste o no nos guste, nos parezca bien o nos parezca mal. La gente tiene el derecho, todo el derecho de expresarse. Toda la gente. De la corriente política que sea. Aquí no se trata de coartar a unos y darle libertad a otros. Todos tienen derecho de expresarse. Y el gobierno no tiene el derecho de limitar ese pensamiento. Entonces, la señora Vallejo, ¿verdad?, dora la píldora como normalmente lo hace, toda vez que aparece para hablar cualquier cosa. Dice que los medios de comunicación, dice ella, debieran ser aliados de esta comisión de expertos. Pero ¿cómo los medios de comunicación van a ser aliados de esta comisión de expertos? Y las razones que ella entrega son estas. Dice que el fenómeno, dice ella, el fenómeno de la desinformación que ha estado radicado
y se ha visto principalmente en redes sociales, ¿se dan cuenta? Está radicado en redes sociales, lo que yo les decía, pues. El fenómeno de la desinformación. Y yo quisiera decirle a la señora Vallejo que la desinformación más grave, más insidiosa, corre por cuenta del gobierno y sus aliados. Cuando fracasó la Constitución del año pasado, que fue rechazada mayoritariamente, la gente, ustedes, atribuyeron a las fake news la derrota. No tuvieron la dignidad, la hidalguía, la honestidad, la honradez, ni el sentido de la autocrítica, de admitir que habían perdido porque esa constitución era mala y porque la gente libremente votó rechazo. Pero tenían que echarle la culpa a alguien. Eso es desinformación, pues, señora Vallejo. Si ustedes viven desinformando, usted vive mintiendo, desinformando, omitiendo información como el presidente, y como los ministros, y como el gobierno, y como los aliados de ustedes. Y eso ha ocurrido con todos los escándalos en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de la Cultura, en el Ministerio de Educación, y ahora en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pura desinformación, pura mentira, puro engaño, puro omitir información. Eso es desinformación. Entonces las fake news, las mentiras, los engaños están en el gobierno, no están mayoritariamente en la gente. Pero sigamos, amigos, sigamos. Dice, esto pone en una situación compleja, dice, a los medios de comunicación, siempre dorando la píldora, a los medios de comunicación. Primero, diciendo que deben ser aliados de esta comisión de expertos. Luego, que ponen en situación difícil, compleja a los medios de comunicación. No como el ejercicio del periodismo, dice. Claro, eso es libre, el ejercicio del periodismo. Una prensa que se va o que se ve posiblemente amenazada, dice ella, por el crecimiento y la expansión y proliferación de plataformas digitales. ¿Se da cuenta, amigos, lo que yo les decía? Para allá apuntan los dardos, en primera instancia, claro, ¿no? Entonces dice ella, entonces, y dicho esto, dice Vallejo, una preocupación para el Estado y para este gobierno, dice. En particular, es como nosotros vemos o vamos protegiendo, dice, y fortaleciendo estos derechos, que además están resguardados en los distintos cuerpos normativos internacionales. Apareció la Agenda 2030, pues. Claro. Entonces ellos están preocupados como Estado y en especial este gobierno de proteger, ¿verdad?, estos derechos que además están normados por organismos internacionales. Entonces dice una comisión asesora ministerial, por lo tanto, está fuera, dice, de toda posibilidad bajo nuestro ordenamiento jurídico de limitar tanto la libertad de expresión, la libertad de prensa, como el derecho a información. ¿Cómo que no? Si es eso lo que quieren. Entonces, si ustedes ven los contactos, las variables, ¿no? Primero, el periodismo, los medios debieran estar afiliados a este parecer. Luego el Estado quiere proteger este periodismo, ¿no? Esta libertad de expresión, este periodismo profesional. Y luego, claro, aquí viene la guinda de la torta, la relación con los organismos internacionales que son los que los mandatan a ellos. ONU, OCDE, UNESCO, Unión Europea, Unión Africana, Unión Americana, Unión Africana, Unión Americana, Unión Europea, Unión Africana, Unión Americana, Unión Africana, 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 Unión
organizaciones internacionales de derechos humanos. Entonces, claro, ahí está, esa es la historia de Camila Vallejo. Pero ¿qué le respondió Santiago Pavlovich? Simple, directo. No creo que proteja esta comisión el ejercicio del periodismo, porque el periodismo se protege con más libertad y mejor democracia, que es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo respecto de esto, no solamente aquí, también en mis columnas que envío para los medios uruguayos, amigos, ustedes saben, ¿no? Agesor y Cultivarte. Y es lo que estamos diciendo todos los columnistas y todos aquellos que tenemos la suerte de poder conversar con ustedes a través de nuestros canales, sin duda. Y acá tenemos un periodista consagrado, ¿no? Serio, como Pavlovich, diciendo que esta comisión podrá ser de muchos expertos, gente muy talentosa o qué sé yo, pero que no va a resolver nada, porque no tienen condiciones de estar controlando todas las plataformas, todas las redes sociales, etcétera, todos los medios, etcétera, etcétera. Yo creo, amigos, que esta comisión es una payasada. Es otra de las cosas de este gobierno de nombrar comisión para que la gente diga, no, mire, está haciendo algo. Nombró una comisión, sí, está trabajando. Tonteras que no resuelven nada. Y ya vamos a hablar un día de la comisión propiamente tal. Quienes son y trabajan a honorarios. Pero el Ministerio de Ciencia a cargo de la señora Aysén, no sé cuánto, que ahora anda paseando con el presidente también. Se va a hacer cargo administrativamente de la comisión. Eso significa recursos, plata, amigos, en fin. Pero ese es un tema interesante que nos compete a todos quienes amamos la libertad de opinión, la libertad de expresión, y no importa a qué corriente política pertenezca, ni tampoco importa si es mapuche, si es boliviano, si es chileno, si es un chileno llegado de Serbia, de Estados Unidos, no importa, si es negro, es lo de menos. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Ojalá que con respeto. Ojalá. Bueno, amigos, vayamos al segundo tema. Y es un tema bastante delicado. Es Jackson nuevamente, ¿no? Es Jackson nuevamente. Ustedes saben que Jackson fue al Congreso. Sí, fue al Congreso Nacional. Esto lo relata Franco Parisi en el programa Sin Filtros. Sí, amigos. Dice, y él relata lo siguiente, yo he copiado textual, he reproducido textual lo que Parisi dijo en el programa ayer o anteayer de Sin Filtros. Estaban conversando dos jefes de gabinete de mi partido. Estaba la diputada Carmen Medina y el diputado Roberto Yarzún. Y entrega detalles, ellos estaban fumando y se acerca su ministro, Giorgio Jackson, con su jefe de gabinete, a hablar con ellos. Estos dos jefes de gabinete de estos diputados, no del partido, digamos, del partido PDG, Partido de la Gente, ¿no? Y Parisi dice, claro, no es común, y repite, no es común, que a dos jefes de gabinete de un partido chiquitito, dice Parisi, se acerque el ministro con el jefe de gabinete o los jefes de gabinete. Entonces, dice, y ocurre esta conversación. Inicia esta conversación el ministro con los jefes de gabinete, dice Parisi, donde muy cordialmente da explicaciones de lo de su hermana y a qué se dedica.
palabras de Parisi. Y continúa. Durante la conversación, le solicita que por favor, repite Parisi, hable con sus diputados para que no toquen más el tema de los contratos de su hermana y que no meta a su familia. Repito esto. Durante la conversación le solicita que por favor, hable con los diputados para que no toquen más el tema de los contratos de su hermana y que no meta a su familia, a la familia del señor ministro. Eso son agregados de Parisi. Obvio, dice, con un lenguaje cauto, muy mesurado. Pero estos dos personajes, un hombre y una mujer, terminaron tiritando de miedo. Es decir, esto es lo que narra, amigos, Parisi. ¿A qué nos enfrenta todo esto? Nos enfrenta al comienzo de un periodo de horror si no se pone atajo ahora, a un periodo de mucho miedo, de mucho temor, porque esta gente tiene todo el poder que entrega el Estado. Entonces, ustedes comprenderán que el comportamiento de George Jackson, ya ahora convertido en una especie de matón del barrio, porque primero whatsappea a Gonzalo Feito, ¿no? Y después habla con él. Y bueno, y están las amenazas que ha recibido Feito. Yo me voy a referir a esas amenazas ya, ligerito, en unos minutos más. Entonces está primero esta llamada al periodista para pedirle que le peguen a él, pero no a su hermana, Carmen Gloria. A su hermana no, con su familia no. Y al día siguiente o subsiguiente va al Congreso. Mantiene este diálogo con estos jefes de gabinete del PDG, que terminan tiritando de miedo, como dice Parisi, y donde les pide que hablen con los diputados para que no toquen más el tema de su hermana, de los contratos, qué sé yo. Entonces, ¿qué tipo de ministro es este? Cuyo itinerario conlleva la amenaza, el temor, la violencia, la mordaza, el callar un acontecimiento noticioso. ¿Qué dice Vallejo al respecto? Porque no ha dicho nada. No ha dicho nada Camila Vallejo al respecto. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? O sea, yo creo que a Chile le gustaría saber lo que piensa ella de las palabras de Jackson. Porque ella está hablando de desinformación. Está hablando de noticias falsas, está hablando de cómo limitar el pensamiento de las redes digitales porque mienten mucho, dicen muchas cosas y peligra la democracia. Ese es el argumento que entrega. Peligra la democracia. Y Camila Vallejo, las palabras de Jackson no hacen peligrar la democracia, no traen el temor, el miedo, la arrogancia con que habla, con que se enfrenta a la gente, abusando de su poder, abusando de su cercanía, de su intimidad con Boric. Lo mismo que hace usted, pues, si ustedes son el trío de la moneda. ¿Y qué dice Carolina Toá, de la cual yo hablé ayer? Ella se refería a barbarie y progreso y entendía la barbarie como el fin de la democracia. ¿Y qué es esto? ¿Acaso Jackson no es un bárbaro? ¿Qué opina usted, pues, Carolina Toá, sobre las palabras de Jackson?
sobre esta amenaza ahora ya en el Congreso, porque yo no puedo creer y tampoco voy a dudar que Franco Parisi, que además le pasó el celular a Gonzalo Feito para que él leyese lo que estaba escrito, lo que él leyó finalmente, y Gonzalo Feito, bastante descompuesto, ¿no? Le dijo, no, prefiero que lo lea usted. Por lo tanto, eso está ahí. No va a estar mintiendo Franco Parisi. No va a estar involucrando a diputados de su partido. Por lo tanto, yo asumo que lo que él dijo es cierto. Y teniendo como antecedente el llamado de Jackson a Gonzalo Feito, no tengo por qué dudar de que nuevamente partió y cometió el mismo acto de matón, de amenaza. ¿Y este es el gobierno, amigos? ¿Este es el gobierno que quiere cambiar las cosas? ¿Este es el gobierno que llegó porque quería implementar una moral superior? ¿Quería implementar una forma distinta de hacer política? ¿Quería defender los derechos de los ciudadanos con dignidad? ¿Este es el gobierno? ¿Es así que actúa un gobierno digno? ¿Un gobierno que ama la democracia? Yo creo que no, amigos. Yo creo que de verdad estamos, como dije, se inicia con Jackson un periodo de terror, que si no le ponemos atajo no va a tener buenas consecuencias. Veamos lo que dijo Sergio Feito, ¿no? Al comenzar el programa. Les voy a decir que han sido las 24 horas más intensas que he vivido en este último tiempo. Seguramente ustedes ya lo escucharon, o la mayoría de ustedes ya escuchó estas palabras. He tenido una cantidad de mensajes al teléfono que ni se pueden imaginar, llamados telefónicos de la prensa, de diputados, senadores, alcaldes. Agradezco los mensajes de apoyo. Agradezco también muchos mensajes en donde me dicen, Gonzalo, cuídate, por favor, ten cuidado. Estas llamadas no son lo que parecen ser, dicen los mensajes, la gente que le pide que se cuide. Y todos le pedimos que se cuiden, claro. Y no me quiero extender mucho, dice así, muy conmovido, ¿no? Solamente quiero dejar clara una cosa. Si piensan que con este tipo de cosas me van a intimidar, están muy, pero muy equivocados. Esas son palabras de Gonzalo Feito. Porque lo han amenazado, además. Ha recibido varias amenazas luego de la amenaza de Jackson. Yo comentaba ayer, ustedes recuerdan, amigos, mi programa de ayer. Sí, él llamó, ¿qué tal? No sé, ¿cómo está Gonzalo? Sí, mira, sí, todo un discurso, un palabrerío, afable, claro, pero no es las cosas, las palabras, no son, la amenaza no es con griterío necesariamente, ni con palabras violentas necesariamente. Cuando un ministro de Estado llama a un periodista para pedirle esto, es una amenaza. Hay un acto brutal de abuso de poder. Indebido. Abuso de poder de un ministro todopoderoso sobre un periodista digno, decente, profesional, que conduce un programa donde se dicen cosas de ambos lados, porque no es un programa unilateral. Un programa además a donde el ministro fue invitado. Qué bueno sería que fuese. Qué bueno sería que fuese. Entonces, claro, amigos, esto de verdad es gravísimo. Además, como dice el abogado Alemparte, hay una jurisprudencia, porque en Chile respecto al comportamiento de la Corte Suprema. El año 2021,
una asesora, o sea, un funcionario público de Piñera, llamó a los dueños de la red para decirle que habían hecho mal. Una entrevista a Hernández Norambuena en la cárcel. Bueno, y la red interpuso un recurso de amparo que sí fue oído, escuchado, recibido por la Corte. Y la Corte dice, ¿no?, que esto oficiado por un asesor, por un personaje del gobierno, implica en que hay un entrometimiento en esa libertad, ¿verdad?, de querer sacar provecho de esto en un programa periodístico que no le corresponde. Hay un abuso de poder implícito en esto. En parte lo explica muy bien porque él es abogado, nombra el decreto, me parece que el 3.800, 3.500, no sé. En fin, él lo señala muy bien. Bueno, es esto mismo, esa persona era una asesora. Este señor es un ministro, es decir, es la misma responsabilidad, un abuso de poder y por lo tanto representa, dice la Corte, al gobierno. Porque es un representante del gobierno y se supone que es el gobierno el que está colocado ahí. Está representando al gobierno. Acá, sin duda. Ese es el modo operandi del gobierno. Sin duda. Porque además es así. Boric amenazó con colocar los territorios y el Estado para detener la marcha de la derecha. Lo dijo en el discurso conmemorativo de los 4 años de su partido. Así que, ¿de qué estamos hablando? Y los comunistas llaman a cada rato o amenazan con llamar a la población a defender el avance de la derecha. Ellos están habituados. Campillay amenaza con incendiarlo todo y la otra persona, no recuerdo el nombre también, una diputada o que era presidenta de Convergencia, me parece, social, no sé. También amenazan con quemarlo todo. O cómo no quieren que lo quememos todo. Es decir, es gente habituada a la amenaza, a infundir el miedo, a utilizar a delincuentes como de la primera línea para lograr sus fines, sus propósitos. Camila Vallejo, el 2012, en una entrevista al diario El País, lo he dicho varias veces en mis programas, y lo repito una vez más. Dijo que la revolución, la vía armada, era un camino, si no había otro. Que solo había que esperar el momento oportuno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de que este es un gobierno que tiene, sí, en su ADN el código de la violencia, de la amenaza, de infundir el terror. Y lo que ha hecho Giorgio Jackson no es nada más que ilustrar con su ejemplo lo que yo acabo de decirles. Y eso, amigos, no sé la opinión de ustedes, a mí me parece terriblemente peligroso. Es el fin de la democracia. Como dijo Santiago Pavlovich, el periodismo se protege con más libertad de expresión y con más democracia. Ojalá que estas palabras penetren los oídos de estas personas y lleguen a su meollo, lo más profundo de su meollo, ojalá, pero no creo. No creo, no le vamos a pedir peras al olmo, y a un comunista, ¿qué le vamos a pedir? Y a esta gente. Pero sí, como sociedad, amigo, no debemos permitir este tipo de abuso de poder, estas amenazas, y debemos negarnos y ser fuertes y luchar contra ellas. Con democracia, con libertad de opinión. Porque eso es lo único que vale para vivir en una sociedad más justa, más democrática. Bueno, amigos, con esto termino mi programa de hoy. Hoy día estuve bastante más, no sé, efusivo, molesto también en momentos. Es que esto me molesta como comunicador y como columnista de varias décadas. Así que, amigos, muchas gracias por su atención. Que tengan un muy
buen fin de semana y cuídense. Hace mucho frío. Nos vemos el próximo lunes, aquí en Política con Carreño. Chao amigos.